Sinceramente, llevo un buen tiempo pensando cómo abarcar la review de este capítulo, puesto que no siento que deba de hacerlo como suelo hacerlo en las reviews normales, un resumen relativamente profundo, extenso del capítulo y comentar los detalles que hemos tenido en él, ya que creo que este capítulo se diferencia demasiado del resto. Puede ser que pudiese hacerlo de esa manera, pero creo que es más valioso que hable acerca de qué puede significar un capítulo como este, o de por qué un capítulo como este tiene el impacto que tiene y cómo capítulos, quizás no con tantísima fuerza, pero sí similares, tienen algo más de quejas y no consiguen cuajar tanto en la comunidad. Así que eso, he pensado en un par de temas de los que quiero hablar y me los he apuntado, así que más o menos intentaré desarrollarlos lo mejor que pueda, teniendo en cuenta que no tengo guión, así que va a ser un poquito complicado porque además también quiero hacerlo del tirón, sin cortar en un solo momento. Centrándome un poquito en el capítulo, por resumirlo como muy brevemente, queda claro que este es un capítulo en donde el plato principal es la reunión entre Robin y Jaguar-D Saul. Hay alguna que otra cosa de por medio muy emocionante, de hecho, relacionadas con la tecnología, por llamarlo de alguna manera, del BAF, pero definitivamente aquí lo interesante se encuentra en el reencuentro entre Robin y Saul. Y podría detenerme a hablar lo bien hecho que me parece que está, como me parece que es una buena idea iniciar con un flashback, con el flashback de Robin, que digamos sirve para complementar el flashback que vimos en su día en el arco de Enies Lobby y a su vez te sirve para prepararte para lo que te viene después, como además Oda después de eso busca relajar un poquito la situación, como que se te medio olvide lo que acabes de ver para pasar después a volver a generar una anticipación con Robin diciendo que quiere dirigirse hacia Saul, y ya cuando se reencuentran o cuando están a punto de hacerlo, llenarlo con muchísimas referencias, ya no solo de Robin, del pasado de Robin, sino que incluso algo un poquito más externo, como es un comentario que hace Luffy, que dice que como capitán debe demostrar respeto y agradecer a quien haya ayudado a cualquier miembro de su banda. Este comportamiento viene heredado por parte de Ace y enseñado por Makino, ya que en el flashback, creo que fue, sí, supongo que en el de la niñez de Luffy, aparece Ace preguntándole a Makino cómo podría mostrar respeto o agradecer a alguien, ya que es lo que le gustaría hacer con Shanks por haber cuidado de su hermano, de Luffy. Y claramente Luffy en este capítulo ha hecho lo mismo que hizo Ace en su día con Shanks. Así que es como muy bonito ver cómo imita a su hermano y cómo además también se acuerdan de Makino porque es quien les ha enseñado mucho a ser como son hoy en día. Pero bueno, además de este guiño muy bonito, evidentemente, como ya he dicho, tenemos muchas referencias al pasado de Robin que hacen que este capítulo sea tan impactante, tan emotivo como lo ha acabado siendo para la mayoría de nosotros, comenzando con ese paralelismo del primer encuentro entre Jaguar-D Saul y Robin en el capítulo 392, como Saul intentaba asustar a una Robin, que en aquel entonces evidentemente era niña, y no lo lograba en lo absoluto, al igual
que no lograba hacerlo en este capítulo, pero vemos la ligera diferencia de cómo en ese entonces Robin ni siquiera sonreía y ahora ya de adulta sí que lo hace. Vemos también a Robin cómo se ilusiona cuando Saúl le dice que se parece a su madre, recordando así a un personaje también tan importante como lo fue Olvia para Robin. No se olvidan tampoco de los escolares de O'Hara, gracias a la mención que hace Saúl de Vegapunk, y por supuesto que tampoco se olvidan del propio sacrificio de Saúl. Son todo detalles que nos hace pensar en lo triste y lo duro que llegó a ser ese flashback de Robin. Es lo que ya te pone un poco como un nudo en el corazón. Y luego todo explota de manera, desde luego que muy bonita, tanto como para ser el primer capítulo del manga en el que lloro desde que llevo subiendo vídeos, ya no solo reacciones, sino reviews, es decir, desde el capítulo 795, más de 300 capítulos, al Robin decirle a Saúl que en lugar de estar pensando en lo que le hicieron sufrir a ella en su infancia, a través sobre todo de la manipulación por culpa del gobierno mundial, Robin le pide a Saúl escuchar cosas buenas sobre cómo sobrevivió, demostrando aquí Robin que dejó a un lado sus ganas de morir, tal y como de hecho hemos visto al comienzo del capítulo en ese breve flashback, y que han prevalecido las ganas de vivir gracias a Olvia, al propio Saúl y también a Luffy. Y todo esto básicamente ha hecho que sea un capítulo que casi de manera totalmente unánime ha emocionado enormemente a la comunidad de One Piece. Y en relación a esto, quería hablar también sobre cómo creo que a veces se olvida lo emocional en One Piece a cambio de como darle mucha fuerza o prevalecer las cosas que son como buenas de manera objetiva, entre muchísimas comillas, por decirlo de alguna manera. Cuando ves a alguien alabar One Piece, incluso yo mismo lo he hecho, y muchos de vosotros que estáis escuchándome seguro que también lo habéis hecho, se centra mucho en hablar como lo bien hecha que está objetivamente. El world building, por ejemplo, es de lo que más se habla, lo bien pensada que está la historia también, etc. Pero para mí, lo que es One Piece, lo que más valor le da a One Piece, son este tipo de capítulos. Son las historias de los personajes, las cuales, pese a ser cosas que ninguno de nosotros vamos a vivir, afortunadamente, o casi ninguno de nosotros, por la naturaleza del mundo de One Piece, llegan a ser muy emotivas y tristes y bonitas para el espectador. Tocan mucho el corazón de los lectores o de los espectadores del anime. Y me da un poco de pena ver eso, como el discurso, cuando se habla acerca de lo buena que es One Piece, se centra tanto como en lo, ya dicho, objetivamente bueno, entre muchas comillas, y se deja a un lado la parte emotiva. Entiendo por qué se hace, porque al fin y al cabo lo entre muchas comillas objetivo es más sencillo de debatir, da más pie a discutir, mientras que lo emotivo, al ser algo
muy personal, porque al fin y al cabo no a todo el mundo le llegan las cosas de la misma manera, digamos que se acepta más fácilmente, que a alguien le pueda causar pena, tristeza, risa, un momento, y por ello muchas veces no se discute, pero desgraciadamente también se olvida mencionar cuando, como digo, para mí esto es One Piece. Yo es lo que más valoro de todo One Piece. Estas historias, especialmente los Mugiwaras, aunque afortunadamente también de otros personajes que te llegan al corazón, que te llegan al alma y que te pueden llegar a hacer llorar muchísimo, como ha sido este capítulo 1133. Así que ojalá, la verdad es que cuando se hablase más acerca de One Piece, cuando se hablase de One Piece, se hablase más acerca de este tipo de capítulos mucho más emotivos y no tan buenos, objetivamente, entre comillas, como ya he repetido tantas veces. Y bueno, creo que hasta aquí he llegado. La verdad, me he tirado más de 11 minutos grabando, hablando, sin parar, y aunque supongo que he podido sonar un poquito redundante, espero al menos que lo hayáis disfrutado y que os haya podido transmitir, aunque sea un poco, lo que este capítulo ha sido para mí, y en parte también lo que One Piece significa para mí. Lo siento, os he mentido. Sí que va a haber un corte en este vídeo, pero es que he escuchado los casi 12 minutos de grabación y hay en una parte en la que me gustaría añadir algo. He comentado en cierto momento del vídeo que los pasados de One Piece son muy emotivos o nos llegan mucho al corazón, pese a que sean situaciones que nosotros nunca llegaremos a vivir por la naturaleza del propio mundo de One Piece. Y aunque evidentemente de manera literal sí que es así, en el fondo no lo es tanto, porque lo que de verdad importa acerca de estas historias, lo que hace que se pueda conectar tan fácilmente, pese a ser situaciones muy diferentes por una parte de las que nosotros viviremos, es que por otra parte lo que los personajes sienten sí que llega a ser muy similar a lo que diferentes personas a lo largo del mundo pueden experimentar, como esas ganas de no querer vivir como Robin, pero afortunadamente encontrando algo que te lleve a sí querer seguir haciéndolo. Esa sensación de soledad que desafortunadamente pueden sentir algunas personas, al igual que Brook. Ese rechazo quizás por parte de tu familia, como Sanji, etcétera, etcétera. Así que eso es básicamente lo que quería corregir, que aunque las situaciones, digamos que sí que van a ser diferentes, las que se pueden vivir en nuestro mundo con las que se viven en el mundo de One Piece, lo verdaderamente importante, cómo se siente una persona por aquello que le ocurre, sí que creo que en One Piece está muy bien representado, con muchísima variedad, de hecho, para también representar a muchas personas, haciéndolo al fin y al cabo problemas reales, pese a venir de situaciones un poco exageradas o muy ficticias. Así que creo que en parte es eso, sobre todo, también lo que hace que One Piece
nos llegue tanto y por el lado emocional pues nos emocione tanto, valga la redundancia.